los convertidores reductores buck son parte integral de muchos equipos electrónicos actualmente. Estos nos permiten reducir un voltaje continuo a otro de menor magnitud. En resumen, el objetivo principal de un regulador buck es reducir el voltaje. ¿Ok? Aquí tenemos una figura ejemplo de cómo se diseñan o cómo es el diseño de estos circuitos. Los pasos para este diseño son bastante simples. Por ejemplo, podemos primero hallar el valor crítico de la inductancia, luego se tiene que ver el valor de la inductancia comerciable para ciertos requerimientos. Las tablas las tenemos y las vamos a mostrar más adelante para ver qué valor comerciable usamos. Hay el valor crítico de la capacitancia, paso similar, el valor comerciable de un capacitor, con esto hallado analíticamente, y finalmente implementamos FSIM y verificamos la simulación con los valores hallados y los requerimientos dados. Aquí tenemos nuestro Colab y aquí tenemos algunos datos también que nos pueden ayudar bastante interesantes. Tenemos los datos ingresados en este Colab, todo lo que acabo de mencionar. Lo primero que hacemos es hallamos el ciclo de trabajo K. Luego que hallamos el ciclo de trabajo, obviamente lo imprimimos para que salga en la simulación, 0.25. Ahora vemos el valor crítico de nuestra inductancia. Aquí la tenemos para ver si existe una continuidad y también no sobrepasar este límite, la inductancia de filtro del inductor, el valor crítico para el capacitor y la capacitancia de filtro de nuestro capacitor. Aquí tenemos estos valores. Con estos valores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, una vez tenido nuestros valores, lo que nosotros hacemos es hallar el valor comercial. Entonces, para un capacitor, viendo el valor también crítico que tiene y no excederlo, no hemos elegido, conforme a lo que nos ha salido, 56 microfaradios. Para la inductancia hemos elegido un valor de 47 milihenrios, ¿no? Sin exceder tampoco sus valores críticos. Nuestro valor de K nos ha salido 0.25, que es el ciclo de trabajo. Importante también porque lo vamos a analizar más adelante. Aquí tenemos ya nuestro circuito diseñado, nuestro regulador buck con todo lo que se nos ha solicitado. Y lo que vamos a corroborar nosotros es lo que tenemos aquí. Primero, ¿cuál es la máxima corriente de inductancia rizo pico a pico? 30 mA. Para esto es muy simple, tenemos que ir a la simulación y una vez que simulamos nosotros colocamos el IDL. Cuando colocamos el IDL lo que vamos a hacer es, aquí hallamos una especie de pico de relación y en la corriente de inductancia recordemos que el máximo tiene que ser 30 mA y tenemos nosotros 27 aproximadamente, ¿no? 27 miliamperios, ¿no? Que está dentro del rango de lo solicitado. Correcto. Ya tenemos entonces nosotros el valor de nuestra inductancia. Ahora lo que vamos a hacer es hallar nuestro valor de salida, que debe ser de 5 voltios, ¿no? Y también, ¿por qué no? Más o menos ver la forma que tiene la corriente tanto con el voltaje y ver estas gráficas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la continuidad que vemos aquí en el voltaje, si existe. Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Que nos da 5 voltios. Voy a colocar aquí 60 nada más. Rápidamente para corroborar todo ello vamos a dar un poquito de zoom. Y aquí obtenemos, evidentemente, tenemos un voltaje de salida, una tensión de salida de 5 voltios, ¿no? Lo que hace el reductor o reducción. Aquí lo tenemos. Y es lo que vamos a hallar, el que ha solicitado. Ahora vamos a hallar el punto número 2 o el requerimiento punto número 2. Continuando con la exposición, entonces, 3, 2, 1. Continuando con la exposición, vamos a hallar nosotros este siguiente requerimiento que nos pide un máximo voltaje en el capacitor rizo pico a pico de 20 milivoltios. Hacemos lo mismo, corremos la simulación y procedemos a hallar. Colocamos bien nuestros parámetros, nuestros intervalos. En el caso de no encontrarlo, tenemos que buscarlo por ahí, ¿no? Esa relación y también nuestros puntos, nuestros cursores, evidentemente colocarlo bien es una sugerencia. Y aquí tenemos nosotros el valor, si gustan lo mandamos a la calculadora para verlo un poquito con más claridad, pero ya está, ¿no? Que es 0.019, ¿no? Que es aproximadamente 20 milivoltios, que es lo que se nos solicita aquí. Ya tenemos nuestras dos solicitudes. Hemos hallado también que nuestro voltaje de salida evidentemente nos está dando 5 voltios, que lo hemos visto evidentemente aquí, ¿no? Cuando hemos hallado esta gráfica, hemos hallado nosotros y hemos hallado aquí nuestro voltaje, ¿no? De 5 voltios, que aquí lo tenemos, o 4.99 para ser exactos, que es la salida que nos da. Entonces, correcto todo esto, ahora pasamos a finalizar ya con esa parte de la exposición, que sería responder un poco lo que nos solicita la rúbrica. La rúbrica que nos solicita realizar algunas variaciones de ciclo de trabajo para verificar si lo propuesto se extiende a un concepto general. Vamos a intentar resolver este interrogante. Entonces, para eso tenemos nosotros que variar, ¿qué cosa? La pregunta. Podemos variar la inducción, podemos variar el capacitor. Lo más recomendable aquí es variar el ciclo de trabajo. Por ejemplo, si tenemos 20 voltios y estamos trabajando a un cuarto, hemos obtenido 5 voltios. Imaginemos que nosotros queremos hallar 10. Pues aquí tendríamos que trabajar con 180. ¿Es así o no es correcto? Es correcto. Entonces, yo estoy diciendo que con 180 estaríamos trabajando a un medio ciclo de trabajo, lo que obtendríamos o tendríamos que obtener
10 voltios, ¿verdad? Aprox. Entonces vamos a añadir aquí y vamos a ver si es que esto es correcto, si es que esto se cumple. Entonces le damos aquí 60 y podemos corroborar nosotros que esto es correcto, ¿no? Vemos aquí nuestro valor, vamos a mandar a la calculadora, colocamos el valor y 10 voltios, ¿no? Exacto, exactamente 10 voltios. Ahora, así sucesivamente podemos hacer pruebas, ¿no? Podemos ir variando dependiendo a lo que queramos nosotros reducir. Por ejemplo, imaginemos que queremos reducir, no sé, a 15, más o menos. Dejo poner 270 aquí, trabajar a esa cantidad y podemos ir a corroborar aquí como tenemos el simulador y ya tendríamos un trabajo de diseño bastante elaborado. ¿No es así? Colocamos aquí 60 y ya tendríamos entonces, por ejemplo, aquí 15, nuestro 15, ¿no? Vamos a mandar a la calculadora para que se vea un poco, o se aprecie un poco mejor, 15. Y estaríamos nosotros trabajando y podríamos extendernos a un concepto general o a generalizar la dependencia que tiene con el ciclo de trabajo. La siguiente pregunta sería, ¿depende solo del ciclo de trabajo? Por supuesto que no, hay que ver otros parámetros y hay que ver la continuidad que existe. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? Pues muy sencillo, tenemos nosotros un valor de inductancia y un valor de capacitor que son importantes y por qué no también nuestra resistencia de carga, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco aquí. Tendríamos nosotros que recurrir un poco al valor de la fórmula, ¿no? Queriendo nosotros, por ejemplo, sacar 10 voltios, tendríamos que darnos cuenta a ver si nuestros valores de nuestros capacitores son los mismos. Bueno, aquí es casi similar, ¿no? Varía un poquito, podríamos elegir el mismo, no hay ningún problema. Y aquí se acerca un poquito más al 0,47 y hemos visto que nos da exacto, ¿no? Y nosotros hemos elegido 47, aquí lo tenemos, 47 milihenrios para nuestra inductancia. Entonces, casualmente, es por eso que tal vez cuando hemos variado a un medio, nos ha dado el 10 exacto, ¿no? Entonces eso es importante y es importante, así como hayamos el método analítico, también ir a nuestra tabla y elegir un valor comercial, porque de nada nos sirve elegir un diseño teórico si es que no tiene un valor comercial. Entonces con esto podemos concluir nosotros, habiendo hallado ya las gráficas solicitadas, habiendo hallado cada uno de los pasos de la continuidad también y elaborado nuestro circuito, que hemos hallado, ¿no? Que cumple las expectativas, no sobrepasa el máximo de corriente de inductancia rizo pico a pico, no sobrepasa el máximo de voltaje de capacitancia rizo pico a pico, la tensión de salida es la que se obtiene, es la requerida y hemos trabajado con los datos solicitados en cada uno de ellos, ¿no? Habiendo también visto unas gráficas con continuidad. Este circuito nos permitirá aumentar el voltaje de una entrada DC en una salida DC y para ello se ha usado el siguiente esquema. Este esquema va a cumplir estos requerimientos. Aquí se va a evaluar, entonces se van a usar estas fórmulas, las cuales se han introducido en un código de Python. Bueno, aquí tenemos el código en Python, aquí tenemos nuestros datos que hemos ingresado y aquí tenemos las fórmulas. Añadir que la corriente de salida va a cumplir la ley de Ohm porque ya tenemos el voltaje en la salida como requerimiento y una carga, lo cual nos da como resultado 0,24 amperios. Luego aquí hemos hallado la inductancia crítica y la capacitancia crítica, y también hemos hallado un valor límite para la inductancia y la capacitancia. Eso se ha hallado con los voltajes de capacitancia rizo pico a pico y la corriente y la inductancia rizo pico a pico, esos valores límites que tenemos como requerimientos. Entonces se puede ver que estos valores son mucho mayores de la inductancia a la inductancia crítica y de esta capacitancia a la capacitancia crítica, por lo que podemos probar sin problemas. Bueno, aquí tenemos el circuito en el software PCM, donde hemos considerado valores de inductancia y capacitancia, valores comerciales. Entonces vamos a hacer las comprobaciones. Primero en el voltaje de salida y la corriente de salida. Mediremos los valores más allá del transitorio. Podemos ver que nuestro valor se aproxima a los 12 voltios que queremos en la salida y también a los 0,24 amperios. Ahora comprobaremos los valores de rizo pico a pico. Primero en la inductancia.
pero para ello tendremos que ir un poco más allá, porque en sí estos valores de rizo pico a pico cumplen, mejor dicho, convergen en valores que están un poco más adelante en el tiempo. Entonces vamos a hacer la prueba acá. Entonces tenemos aquí tenemos una diferencia de 0. Vamos a calcularla, y como está en miliamperios tenemos una diferencia de 17,67 miliamperios. Entonces eso quiere decir que cumple, porque nuestro requerimiento indicaba 20 miliamperios. Entonces para este intervalo de tiempo ya cumple con nuestro requerimiento. Ahora hacemos la comprobación en el voltaje. Ubicamos el punto máximo. Y bueno, aquí tenemos un valor de más de 9 miliamperios o milivoltios. Entonces en este momento no va a cumplir con nuestro valor. Podemos probarlo acá. Vamos a hacer un zoom. Haremos una nueva prueba. Y aquí ya tenemos ya una diferencia de 6 milivoltios. Entonces ya en este instante ya también cumple con estos requerimientos. Algo que resaltar es que el tiempo de convergencia en este circuito BOST, al menos aquí, ha sido mucho mayor que el BUC. Aquí ya estamos en el orden de segundos. Para finalizar haremos un análisis de corrientes, las cuales harán un intervalo de 0 a 2 segundos. Entonces analizaremos corriente de salida, corriente de inductancia y corriente de la fuente. Entonces se puede ver que la corriente de inductancia es la misma que la corriente de la fuente. Además, la corriente de salida progresivamente va a ser menor que la corriente de la fuente o inductancia. Además, observamos un defecto, que la corriente de inductancia tiene un recorte. Esto se puede resolver aumentando la inductancia, pero va a aumentar de forma drástica. Haciendo comprobaciones, esto ha logrado salir con valor de 680 milihenrios. Entonces podemos ver la simulación, y aquí por poco pero se puede ver que hay una continuidad. Evidentemente su tiempo de convergencia hacia un valor va a ser más extenso. Además, vale decir que si aumentamos el valor de la capacitancia, hay más probabilidad de que haya un recorte. Ahora, sin una prueba final, haremos un cambio de ciclo de trabajo. Volvamos a nuestro valor anterior y haremos la comprobación en nuestro voltaje de salida, el cual podemos verificar que ha cambiado para 10 voltios. Ahí se puede ver evidentemente. Por último, mencionar de que ya aumentando nuestro valor de inductancia, evidentemente las condiciones de rizo pico a pico, tanto para el inductor como para el voltaje del capacitor, van a cumplir. En la parte 3 de análisis, se nos pide realizar la comparación entre las relaciones encontradas, tanto para el regulador back como para el regulador boost.
Bueno, las variables que se van a analizar aquí son la corriente de fuente, la corriente del inductor y la corriente de la carga, es decir, la corriente de la resistencia. Tenemos que diferenciar dos momentos para realizar el análisis. El primero es cuando el conmutador está cerrado y el segundo es cuando el conmutador está abierto. Cuando el conmutador está cerrado, va a ocurrir el proceso de carga del inductor. Para el regulador back, lo que se va a tener es que la corriente de la fuente va a ser la misma que la corriente del inductor. Pero cuando el conmutador se abre, la corriente de fuente va a ser cero, porque aquí el circuito está abierto, pero la corriente de inductor va a descargarse mediante la resistencia. En tanto, el regulador boost, como la fuente y el inductor están en serie, independientemente de si se abre o se cierra el conmutador, ambas se van a cargar, o mejor dicho, la, la corriente del inductor se va a cargar y descargar, y la corriente de la fuente va a ser idéntica a la corriente del inductor debido a que están en serie. La corriente que pasa por la resistencia para el regulador back va a ser una corriente que, debido a que el voltaje de diseño tiene poco rizado, la corriente de la resistencia va a ser también una corriente con poco rizado, pero va a tender a ser menor que la corriente del regulador boost, debido a que el voltaje es mucho menor que el voltaje de entrada. El voltaje de salida es mucho menor que el voltaje de entrada. Mientras que para el regulador boost también se tiene que la corriente de salida va a ser una corriente con poco rizado, de acuerdo al diseño, y la corriente de salida va a tender a ser mayor que la corriente de entrada, debido a que el voltaje entre sus terminales tiende a ser mayor, ¿no? Podemos decir también que esta corriente de la resistencia tiende a ser mayor que la corriente del regulador back. En esta tabla se ha puesto la comparación entre ambos reguladores y las tres variables seleccionadas. Para la corriente de la inductancia, durante la carga, tiene la misma corriente que la fuente, pero al abrirse el conmutador, el efecto de carga y descarga del inductor no permite que la corriente caiga a un valor de cero, mientras que por el regulador boost, durante la carga y descarga del conmutador, ambas corrientes tienen la misma forma de señal. Esto debido a que están en una malla conectadas en serie. Para la corriente de fuente, en el regulador buck se tiene la misma forma de señal que la inductancia, pero se corta cuando el conmutador se abre. Mientras que para el regulador boost, durante la carga y descarga del conmutador, ambas corrientes tienen la misma forma de señal. Esto debido a que están conectadas en serie, ¿no? Lo mismo que se tiene la misma forma de señal en el regulador boost, la corriente de inductancia como la corriente de fuente. Ahora, para el regulador back, su corriente de carga tiene la misma forma de señal que el voltaje esperado, con poco rizado, pero tiende a ser menor que la corriente del regulador boost. Y para el regulador boost, la corriente de carga nuevamente tiene la misma forma que el voltaje esperado, pero su corriente tiende a ser mayor a la del regulador buck. Aquí se ha hecho una variación al circuito de diseño del regulador back, cambiando el ciclo de trabajo. Con un ciclo de trabajo 0.25 se puede ver que acompaña a la corriente del inductor en cierta medida y durante la descarga la fuente tiene un valor de corriente igual a cero. Cuando aumentamos el ciclo de trabajo, lo que estamos haciendo es que la corriente de la fuente acompañe a la corriente del inductor durante mayor cantidad de tiempo y esté en cero menor cantidad de tiempo. Con esto lo que sería es aumentar el voltaje promedio de la corriente de fuente, debido a que está mayor cantidad de tiempo en un estado de voltaje alto, ¿no? Para esta parte de implementación no se tuvo suerte encontrando los valores específicos de los componentes, pero de todas formas se realizó la implementación tanto del circuito buck como del circuito boost con los componentes que se tenía a la mano, de tal manera que se pueda complementar el aprendizaje. Los componentes principales para estos dos circuitos es una fuente, un inductor, un capacitor, un diodo, un switch o un botón, ¿no? Entonces, en el caso del inductor hemos usado el que está incorporado dentro de un relé. Como diodo hemos usado el 1N4007, un capacitor de 4.7 microfaradios, una fuente de 12 voltios y en este primer circuito buck un switch. Como el switch está cerrado, vemos como el capacitor se ha cargado completamente. Por tal motivo marca los 12 voltios de la fuente. Entonces, cuando abrimos el switch, este va a empezar a descargarse lentamente. Entonces, si establecemos un voltaje umbral, podemos ir alternando el abrir y cerrar del switch para mantener la salida en un determinado voltaje.
Para el circuito boost se ha usado un 7305 para reducir el voltaje de 12 voltios de la fuente a 5 voltios. Entonces armamos el circuito ya explicado anteriormente y empezamos. Vemos que a partir de este proceso de abrir y cerrar el circuito, logramos obtener en la salida aproximadamente 12 voltios a partir de 5 voltios de la entrada. En ambos circuitos podemos reemplazar esta interacción manual por un microcontrolador que a través de código se puede ingresar la frecuencia deseada y junto con un potenciómetro y ya sea un MOSFET o un IGBT podemos ir variando para obtener el voltaje deseado en la salida.